Historia en 5 minutos. Bienvenidas y bienvenidos a Historia en 5 minutos. Yo soy Alejandra y hoy voy a hacer una reseña del primer capítulo de Moon Knight, que la verdad es que me lo habéis pedido bastante, pero sobre todo lo hago por mi amigo Alberto, que me ha estado escribiendo cada miércoles, cada vez que salía un capítulo nuevo de Moon Knight, y me estaba diciendo: Alejandra, por favor, haz reseña, Alejandra, por favor, haz reseña, Alejandra, por favor, tienes que ver Moon Knight, Alejandra, por favor, quiero saber tu opinión. Bueno, Alberto, pues ya tienes mi opinión, te la voy a dar aquí. Bueno, a Alberto y a todo el mundo que me la ha pedido, de verdad. Así que a partir de ahora, aunque a lo mejor me voy a arrepentir un poco de esto, me comprometo a ir analizando cada uno de los episodios que han ido saliendo de Moon Knight y decir qué hay de egipcio y qué hay de verdad en cada capítulo. ¿Me voy a arrepentir de esto? Probablemente. Aunque también tengo que decir que me está encantando la serie, la verdad sea dicha, pero aunque me está encantando la serie por motivos obvios, tengo que ser sincera y decir que, bueno, hay elementos egipcios, pero realmente así en global, pues tampoco es una recreación histórica, al menos de lo que yo he visto, de gran calidad. Sí que tiene muchos elementos, es muy interesante, yo creo que para introducirse al Antiguo Egipto, para que te pique el gusanillo y meterte a saco ahí con el tema, pero aunque tiene elementos egipcios, pues lógicamente hay muchas cosas de la mitología egipcia, de la cultura egipcia que quedan fuera, y ahora voy a analizar todos los elementos que hay del Antiguo Egipto en Moon Knight, pero sobre todo que os quede claro que es una fantasía que utiliza el Antiguo Egipto como excusa, pero que hay elementos egipcios y luego está pues la película esta que se han montado, que a mí me encanta, que una cosa no quita la otra, pero o sea, separemos una cosa de la otra y que nadie se piense que el dios Anubis es como aparece en la serie, por favor. Lo primero que nos encontramos cuando empieza el primer capítulo de Moon Knight es una escena, la verdad que es súper chula, pero por dos elementos principalmente. El primero es el tatuaje y el segundo elemento que a mí me llamó la atención y que, bueno, luego vuelve a lo largo del episodio, pero que ya aparece en esta primera escena, es el bastón que tiene una doble cabeza de cocodrilo. Avanza el capítulo y este bastón y este tatuaje nos lo volvemos a encontrar. De hecho, el tatuaje aparece pues demasiado incluso, y bajo mi punto de vista aparece demasiado por motivos obvios, porque, o sea, por favor, toda esa gente, o sea, huid de ahí, huid de esa secta, por favor, o sea, no, basta. Y esto me lleva al pueblo de los Alpes, en el que aparece Steven y donde se encuentra por primera vez de una forma más o menos consciente con todo este problema. Y es que en este pueblo se encuentra con que hay un montón de seguidores de Ammit y pues que el malo malísimo está prejuzgando a la gente. Y es que en este momento sucede algo muy interesante, y es que el momento en el que está prejuzgando a esta mujer pone entre sus brazos el bastón como si fuese la parte central de la balanza, y el tatuaje que lleva en su antebrazo pasa de ser de color negro a color rojo. Y este es un detalle que a simple vista pues quizá no llama mucho la atención, el que pase de ser de un color a otro, pero si a uno le interesa el Antiguo Egipto, rápidamente se da cuenta de que ahí hay un matiz bastante interesante. Y es que para los antiguos egipcios el negro se asociaba con Kemet, con el Nilo, con la tierra fértil, mientras que el rojo estaba asociado con el desierto, y no solo con el desierto, sino con el dios Set, que el dios Set era el dios que mata a Osiris, a su hermano, por hacerse con el control de Egipto, y que representa en la mitología egipcia las fuerzas del caos. De hecho, en muchos papiros encontramos que hay escritura en negro y algunas palabras en rojo. ¿Y esto por qué es? Porque se quiere controlar estas fuerzas, estas palabras que tenían que estar representadas en rojo para mágicamente tener un control sobre ellas, pero también como una forma de representarlas como fuerzas del caos. Pero esto realmente es un poco complejo, pero para que os quede claro, el rojo está asociado con las fuerzas del caos, mientras que el negro está asociado normalmente con la tierra fértil, con el Nilo. Pero vamos a volver ya al juicio que se hace en la zona de los Alpes. Y es muy interesante bajo mi punto de vista, porque estos son seguidores de Ammit, que Ammit realmente no es una divinidad egipcia, sino que es un monstruo que estaba presente en el juicio de Osiris. Y es que el hecho de que la monstrua Ammit esté dándole poder a esta gente para prejuzgar pues a todas estas personas es bastante llamativo,
por el simple hecho de que en el antiguo Egipto el que juzgaba era el dios Osiris. El dios Osiris era el que presidía su juicio, era el que presenciaba si estos difuntos iban a pasar al más allá o no, y era el dios Tot el que escribía cuál era el resultado del juicio. Y no solo esto, sino que en la balanza se ponía en un lado el corazón del difunto y por otro lado se ponía a la diosa Maat o a una pluma que representaba a la diosa Maat, que la diosa Maat era la diosa del orden, la verdad y la justicia, que sobre ella ya os hablé en otro vídeo que os dejo por aquí y que pues estaría bien que le echaseis un vistazo después de este vídeo. Pero no solo eso, sino que también le dediqué un vídeo entero al dios Osiris, que es un dios al que yo le tengo mucho cariño porque lo he trabajado muchísimo en mi tesis doctoral, y que también os dejo su vídeo, el vídeo que hice sobre él, por aquí, porque ahí hablo de una forma pues mucho más organizada y más distendida sobre el dios Osiris y el juicio de Osiris. Pero ¿qué es lo que yo quiero que os quede claro en este sentido? ¿Y qué es lo que está mal en Moon Knight? Pues que para empezar, Amit no es ninguna diosa. Y lo segundo, que el juicio era el juicio de Osiris. Pero también hay que decir que por trama tiene bastante sentido el que sea Amit la que está prejuzgando a la gente, aunque lo cierto es que Amit realmente no dictaminaba absolutamente nada, simplemente devoraba el corazón de aquellos que no eran puros de corazón y que por lo tanto no debían pasar al más allá, a la eternidad, y que pues estaban condenados a la no existencia. Pero en ningún caso Amit decidía absolutamente nada. Ella simplemente era un monstruo que estaba ahí a un ladito y devoraba el corazón de los difuntos, o de las difuntas, claro, porque también había mujeres. Y ya que estamos hablando de dioses egipcios, quiero apuntar otra cosa, y es que realmente no entiendo muy bien qué es lo que están haciendo los dioses egipcios fuera de Egipto. ¿Y esto por qué es? Porque diréis, bueno, pues es que, ¿por qué no van a estar dioses egipcios fuera de Egipto? Bueno, pues por una simple razón, porque es que para los egipcios, Egipto, Kemet, era la tierra sagrada. Por lo tanto, no tiene mucho sentido que a los dioses les interese estar fuera de Egipto, porque ¿por qué van a estar fuera de su tierra sagrada? Es que no se les ha perdido absolutamente nada. Entonces, a ver cómo justifican por trama el que hayan salido de Egipto, que obviamente pues me imagino que en algún momento darán algún tipo de justificación. De hecho, Kemet, Egipto, era tan importante para los antiguos egipcios que aunque se encontrasen fuera de sus fronteras, a ellos les interesaba irse a morir a Egipto, que es algo que se ve, por ejemplo, en el cuento de Sinué o en el cuento de Unamón, que a ellos les interesa profundamente volver a Egipto para ser enterrados allí, en la tierra de los dioses, en la tierra donde había surgido la creación, y no tienen ningún interés en estar fuera de Egipto. Por lo tanto, si los propios egipcios no tenían interés en irse fuera de Egipto, ¿por qué los dioses sí? Aunque sí que es cierto que los egipcios tuvieron una política muy expansiva, no tiene del todo sentido, al menos desde mi punto de vista. Y ahora voy a hablaros del prota de esta serie, de Moon Knight, que es Steven o Mark, pero voy a empezar hablando por Steven. Y es que Steven es un auténtico friki del antiguo Egipto, o sea, se pasa las noches estudiando libros sobre el tema, trabaja en la tienda del British Museum, y no solo eso, sino que hasta corrige a su jefa cuando le explica lo que es la Eneada en ese póster, que hay 7 dioses y por qué no hay 9, que a mí eso me conquistó, la verdad, tengo que decirlo. O sea, no solo porque sea Oscar Isaac, es que de verdad que me conquistó el que metiesen ese detallazo, fue como gracias. Que sobre la Eneada también os hablé en el vídeo sobre Osiris, que ya os he dejado por ahí arriba. O sea, en ese vídeo tenéis mogollón de información. Y es que además la pecera de Steven, donde está Gus, que ese detalle me encantó también porque mi perro se llama Gus, pero bueno, eso es otro tema, es que en la pecera también hay cosas egipcias. O sea, Steven no se cansa del antiguo Egipto, es como yo, gracias Steven. Que por otro lado, claramente este interés de Steven está muy relacionado con Mark, pero sobre Mark os hablaré en el siguiente vídeo, que tengo una teoría sobre él, pero no quiero desvelarla todavía porque si alguien no ha visto el segundo capítulo, pues no tiene sentido que yo le haga spoilers en este. No voy a destrozarle a alguien el segundo capítulo. Así que sobre Mark y mi teoría sobre Mark en relación con la mitología egipcia lo haré en el siguiente vídeo, ahí lo dejo. Por otro lado, también quiero hablar del tema del escarabeo. O sea, el escarabeo que aparece en esta serie, sinceramente, me parece más una snitch que un escarabeo que pudiese haber existido en el antiguo Egipto. O sea, de verdad.
Los escarabeos podían estar hechos de diferentes materiales, pero no es tanto la forma que eligen para el escarabeo, sino el hecho de que pues de repente salgan unas alas del escarabeo. O sea, eso no. Un escarabeo es un amuleto que se hacía en el antiguo Egipto que representaba al dios Khepri, que el dios Khepri era el dios Ra por la mañana y por lo tanto era un símbolo de revivificación, de vuelta a la vida. Hay una cosa que no me ha gustado nada de esta serie, lo tengo que decir, y es la forma en la que están representados los dioses egipcios. En primer lugar, porque están desnutridos. Por favor, que alguien les dé de comer. O sea, es urgente. Luego, en segundo lugar, porque están siempre llenos de vendas. O sea, ¿por qué? ¿Por qué todo lo egipcio tiene que estar relacionado con la momificación? Es verdad que la momificación era muy importante para los antiguos egipcios. Era una práctica funeraria que tenía pues un ritual muy importante asociado a ella, pero no todo es momificación en el antiguo Egipto. Que sobre la momificación también hablé en un vídeo que os dejo por aquí, que además me extendí bastante en el tema porque es una de mis especialidades. Y el tercer motivo por el que no me ha gustado es porque creo que se puede representar súper bien a los dioses egipcios sin necesidad de llenarles de vendas y de todas estas cosas que están haciendo en plan calaveras, desnutrición, todas estas cosas. Creo que se podía haber representado de una forma mucho más fiel a la realidad, pero también es verdad que por otro lado, por decir algo positivo en este sentido, es que pues claramente nos hace ver que se han tomado una licencia artística con este tema y que pues no es como eran los antiguos egipcios, pero claro, si tú no sabes nada del antiguo Egipto, pues ya te piensas que los dioses del antiguo Egipto tenían esta pinta, y es que por favor que nadie se piense eso, no tenían esa pinta, o sea, no estaban ni desnutridos ni llenos de vendas, aunque sí que es cierto que los dioses egipcios podían morir, pero eso es otro tema que dejo para el siguiente vídeo. Y por último quiero hablar del enfrentamiento final que encontramos en el capítulo. En primer lugar nos encontramos con que el malo malísimo de la serie pues se presenta a Steven, le hace un juicio y le dice que hay caos dentro de ti. Esto es muy interesante porque no consigue juzgarle, no sabe muy bien qué es lo que pasa con Steven. Y esto da a entender que quizá Steven tiene una fuerte relación con las fuerzas del caos y por lo tanto con el dios Set. Aunque sinceramente esto por trama no lo tengo del todo claro. Pero si lo leemos desde una perspectiva mitológica egipcia, es lo que daría a entender, que Steven está dominado en cierta medida por unas fuerzas setianas del caos. Y no solo por lo que dice este señor, sino que Steven, al transformarse en Mark, tiene un dominio absoluto de la violencia, pero también hay que decir que para los antiguos egipcios la violencia no era algo malo de por sí. ¿Y qué es lo siguiente que pasa? Que Steven está en el baño con Mark y entonces el baño empieza como a parpadear y parece que se transforma en una tumba egipcia, lo cual es súper interesante porque se empiezan a ver reflejos como de iconografía egipcia. Y aquí es cuando aparece por primera vez el uniforme de Moon Knight. Y es muy interesante bajo mi punto de vista el uniforme porque lo que nos muestra, pues lo típico otra vez, un montón de vendas porque pues a los egipcios les encantaba vendarse, pero bueno, sí que es verdad que a mí pues me gusta un poquito, y es que hay muchas momias de época tolemaica y romana que tienen esta forma de vendaje en forma geométrica, de una forma pues bastante cuidada, muy pegada al cuerpo, y en este sentido la vestimenta de Moon Knight me recuerda muchísimo a este tipo de momias. Y como ya sabéis, los que lleváis un tiempo por aquí, yo soy especialista en época tolemaica, así que sinceramente cuando vi esos vendajes de forma geométrica dije ¡oh! Y me encantaron, la verdad. Aunque sí que es verdad que las momias pues son muy diferentes al traje de Moon Knight, pero bueno, tiene ahí un poquito de inspiración. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, dale a like, suscríbete, compártelo si te apetece, que me ayuda un montón a seguir creciendo en YouTube, y nos vemos pronto en el siguiente vídeo de Historia en 5 minutos. ¡Hasta luego!